Estaba lloviendo esa noche. Una lluvia fría que golpeaba los vidrios de mi oficina en la iglesia como pequeños puños desesperados. Ya eran las 11 de la noche y yo debería haber estado en casa, pero algo me mantenía ahí, revisando sermones que ya conocía de memoria. Fue entonces cuando la escuché. Un sollozo ahogado que venía del jardín trasero de la iglesia. Al principio pensé que era el viento entre los árboles, pero había algo humano en ese sonido, algo que me hizo detener la respiración y aguzar el oído. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la ventana. Bajo la débil luz del farol de la esquina, pude distinguir una figura pequeña acurrucada bajo el alero del edificio anexo. Era una muchacha, empapada hasta los huesos, con la ropa pegada al cuerpo por la lluvia. Mi primer instinto fue llamar a la policía. Era tarde, yo estaba solo, y no conocía a esa joven. Pero cuando la vi temblar, cuando vi cómo se abrazaba a sí misma tratando de encontrar calor, algo en mi corazón se quebró. Tomé mi paraguas y salí. Mis pasos resonaron en el concreto mojado mientras me acercaba a ella. Cuando finalmente me vio, sus ojos se llenaron de pánico. Intentó levantarse para huir, pero tropezó y casi cae. «Espera», le dije con voz suave, manteniendo la distancia. «No te voy a hacer daño. Soy el pastor de esta iglesia». Ella me miró con desconfianza, como un animal herido que no sabe si el extraño que se acerca viene a ayudar o a lastimar más. Sus labios temblaban, no solo por el frío, sino por algo más profundo que yo aún no podía comprender. «¿Cómo te llamas?», pregunté. «Valeria», susurró. Su voz era apenas un hilo, casi perdida entre el sonido de la lluvia. «Valeria, estás empapada. Vas a enfermarte. ¿Por qué no entras un momento? Puedo darte algo caliente para beber». Ella negó con la cabeza violentamente, como si mi invitación fuera la cosa más peligrosa del mundo. «No puedo», dijo. «No debo estar aquí. Si alguien me ve». «Si alguien te ve, ¿qué?». Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas que se mezclaron con la lluvia en su rostro. Por un momento pensé que me iba a contar todo, pero luego cerró la boca con determinación y miró hacia otro lado. Fue entonces cuando noté algo que hizo que mi corazón se detuviera por completo. Bajo la ropa empapada, a pesar de lo delgada que se veía, había una pequeña curva en su vientre. Una curva que me contaba una historia que ella aún no estaba lista para compartir. «Valeria», dije suavemente, «¿estás esperando un bebé?». La pregunta la rompió completamente. Se desplomó contra la pared y comenzó a llorar con una intensidad que jamás había escuchado. Era el llanto de alguien que había perdido todo, de alguien que se sentía completamente sola en el mundo. Me arrodillé bajo la lluvia, sin importarme que mi ropa se empapara también. «No tengo a dónde ir», susurró entre sollozos. «Mi familia. Me echaron cuando se enteraron. Dijeron que soy una vergüenza, que no merezco llevar su apellido». Sus palabras me atravesaron como dagas. Una muchacha de apenas 17 años, con un bebé en camino, abandonada por quienes más deberían protegerla. «¿Y el padre del bebé?», pregunté. Ella rió amargamente. Desapareció en cuanto supo. Dijo que el problema era mío, no de él. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de la lluvia y sus sollozos contenidos. Yo no sabía qué decir. ¿Qué palabras podrían consolar semejante dolor? ¿Qué promesas podría hacer sin saber cómo cumplirlas? «Llevo 3 días durmiendo en la calle», continuó. «Estoy asustada, pastor. No sé qué va a hacer de mí, de mi bebé. A veces pienso que sería mejor si». No la dejé terminar esa frase. «No», dije con firmeza. «No digas eso. Tu vida tiene valor, Valeria. Y la vida de tu bebé también». Ella me miró con ojos que habían perdido toda esperanza. «¿Cómo puede decir eso? Ni siquiera me conoce. No sabe lo que he hecho». «Tienes razón», admití. «No te conozco. Pero sé que Dios no comete errores. Si estás aquí, bajo la lluvia, buscando refugio precisamente en su casa, es porque Él tiene un plan para ti». Valeria se quedó en silencio, mirándome como si fuera la primera vez que alguien le hablaba sin juicio, sin condenación. La lluvia arreciaba y yo sabía que no podía dejarla ahí toda la noche. Pero también sabía que presionarla podría hacer que huyera. Necesitaba ganarme su confianza primero. «Valeria», dije finalmente, «¿me permites orar por ti?». Ella parpadeó sorprendida. «¿Por qué haría eso?». «Porque creo que ambos necesitamos un poco de ayuda esta noche». No esperé su respuesta. Cerré los ojos bajo la lluvia y comencé a orar en voz alta, no solo por ella, sino por mí también. Porque en ese momento me di cuenta de que Dios no solo había puesto a Valeria en mi camino, también me había puesto a mí en el de ella. Valeria finalmente aceptó entrar a la iglesia.
La senté en la primera fila de bancas mientras yo preparaba café en la pequeña cocina que teníamos en el anexo. Cuando regresé con 2 tazas humeantes, la encontré mirando el crucifijo que colgaba detrás del púlpito. Mi abuela solía traerme aquí cuando era niña, dijo sin mirarme. Siempre me decía que Dios tenía planes especiales para mí. Le extendí la taza y ella la tomó con manos temblorosas. ¿Qué crees que diría tu abuela ahora?, pregunté. Valeria rió con amargura. Probablemente se estaría revolcando en su tumba. Murió el año pasado, pero estoy segura de que desde el cielo me está viendo con decepción. ¿Por qué estás tan segura de eso? Ella tomó un sorbo de café y sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Porque yo era la niña perfecta, pastor. La que sacaba las mejores calificaciones, la que nunca se metía en problemas, la que iba a ser la primera de mi familia en ir a la universidad. Su voz se quebró. Y ahora míreme. Embarazada a los 17, sin casa, sin familia, sin futuro. Me senté en la banca de al lado, manteniendo una distancia respetuosa. Cuéntame qué pasó, Valeria. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Ella suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para revivir una historia dolorosa. Se llama Rodrigo. Era 2 años mayor que yo, ya había terminado el bachillerato. Trabajaba en una tienda de celulares en el centro comercial. Sus ojos se perdieron en algún recuerdo. Era tan guapo, tan maduro comparado con los chicos de mi edad. Cuando me pidió que fuera su novia, no podía creer que alguien como él se hubiera fijado en mí. ¿Tus padres lo conocían? Sí, y al principio les caía bien. Rodrigo sabía exactamente qué decir, cómo comportarse frente a ellos. Era encantador, respetuoso. Mis padres pensaban que había encontrado un buen muchacho. Tomó otro sorbo de café antes de continuar. Todo cambió una noche. Habíamos estado saliendo por 6 meses y él insistía en que ya era hora de... Bueno, usted entiende. Asentí sin juzgar. Yo no quería. Le dije que no me sentía lista, que quería esperar hasta casarme. Pero él decía que si realmente lo amaba, si realmente confiaba en él, no habría problema. La historia que siguió me rompió el corazón. Como tantas jóvenes antes que ella, Valeria había cedido a la presión por miedo a perder lo que creía que era amor. La primera vez lloré toda la noche, susurró. Él me dijo que era normal, que todas las chicas se sentían así al principio, que después me acostumbraría. ¿Y te acostumbraste? Nunca. Pero aprendí a fingir que sí. Aprendí a sonreír cuando él quería, a callarme cuando tenía dudas. Porque tenía terror de que me dejara. El silencio llenó la iglesia por unos momentos. ¿Cuándo te enteraste del embarazo? Hace 2 meses. Al principio no podía creerlo. Estaba tomando pastillas anticonceptivas, pero aparentemente no son 100% efectivas. Valeria se tocó el vientre inconscientemente. Cuando se lo dije a Rodrigo, su cara cambió completamente. Ya no era el chico encantador que conocía a mis padres. Se puso furioso, me gritó, me dijo que era mi culpa por no cuidarme mejor. ¿Qué hizo después? Desapareció. Literalmente. Dejó de contestar mis llamadas, cambió su número, incluso dejó el trabajo en la tienda. Cuando fui a buscarlo a su casa, su mamá me dijo que se había ido a vivir a otra ciudad con unos familiares. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Me dejó completamente sola. Durante 2 semanas guardé el secreto, esperando que regresara, que todo fuera una pesadilla. Pero cada mañana me despertaba con náuseas y la realidad me golpeaba de nuevo. ¿Cuándo se enteraron tus padres? Valeria cerró los ojos como si el recuerdo fuera físicamente doloroso. Mi mamá me vio vomitando una mañana y se dio cuenta. Me llevó al médico esa misma tarde. Cuando confirmaron el embarazo, su cara se descompuso completamente. ¿Qué te dijeron? Al principio nada. Llegamos a casa en silencio total. Pero esa noche escuché a mis padres gritándose en su cuarto. Mi papá decía que yo había manchado el honor de la familia, que todos los vecinos iban a hablar, que cómo iba a mostrar la cara en el trabajo. Su voz se redujo a un susurro. Mi mamá lloraba y decía que donde habían fallado como padres, que habían hecho mal para que su hija saliera así. ¿Te dieron oportunidad de explicar? Lo intenté. Les conté sobre Rodrigo, les dije que había sido mi novio por meses, que ellos mismos lo habían aceptado en casa. Pero a mi papá no le importó. Dijo que eso no justificaba nada, que yo había elegido comportarme como una cualquiera y que ahora tenía que asumir las consecuencias sola. Mi corazón se encogió al escuchar esas palabras. Como pastor, había visto muchas familias destruirse por la falta de perdón y comprensión. ¿Y tu mamá? Mi mamá quería apoyarme,
pude verlo en sus ojos. Pero mi papá es muy autoritario. Él toma todas las decisiones en la casa. Cuando dijo que yo no podía seguir viviendo ahí, ella no se atrevió a contradecirlo. Valeria se dobló sobre sí misma, como si el dolor fuera físico. Esa noche mi papá puso todas mis cosas en 2 maletas y las dejó junto a la puerta. Me dijo que tenía hasta la mañana siguiente para irme, que mientras yo viviera en pecado, no podía estar bajo su techo. ¿Intentaste hablar con otros familiares? Llamé a mis tías, a mis primos, incluso a la hermana de mi abuela. Pero mi papá había hablado con todos antes que yo. Les dijo que yo era una desobediente, que había deshonrado a la familia, y que cualquiera que me ayudara estaba en contra de él. La manipulación y el control que describía me resultaban tristemente familiares. Y desde entonces has estado en la calle. 3 días, susurró. Al principio pensé que era temporal, que mi papá recapacitaría, que mi mamá encontraría la forma de hacerlo cambiar de opinión. Pero ayer vi a mi mamá en el mercado y cuando me acerqué a hablarle, se dio la vuelta y se fue corriendo, como si yo fuera un fantasma. El silencio que siguió estaba cargado de dolor. No sé qué hacer, pastor. No tengo dinero, no tengo trabajo, ni siquiera pude terminar el último año del bachillerato. ¿Cómo voy a mantener a un bebé? ¿Cómo voy a darle la vida que se merece? Era una pregunta para la cual yo no tenía respuesta. Al menos, no una respuesta humana. Pero estaba empezando a entender que esta noche no se trataba de respuestas humanas. Miré a Valeria, acurrucada en esa banca, y sentí el peso de su dolor como si fuera propio. Llevaba 20 años siendo pastor, había aconsejado a cientos de personas en crisis, pero algo en esta situación me tocaba de manera diferente. Quizás era su juventud, o la injusticia de su situación. Tal vez era el hecho de que, a pesar de todo, en sus ojos todavía había un destello de esperanza que se negaba a morir. Valeria, dije finalmente, quiero que sepas que no estás sola. Ella me miró con escepticismo. Pastor, le agradezco las palabras bonitas, pero la realidad es que sí estoy sola. Completamente sola. No, insistí. Puede que te sientas sola, pero no lo estás. Primero, porque Dios está contigo, aunque en este momento no puedas sentirlo. Y segundo, porque yo voy a ayudarte. Valeria parpadeó sorprendida. ¿Por qué haría eso? Ni siquiera me conoce. Era una buena pregunta. ¿Por qué estaba haciendo esto? Tenía mi propia familia, mis propias responsabilidades. La iglesia ya tenía programas de ayuda, pero todos estaban llenos. El presupuesto era ajustado y yo no tenía recursos personales ilimitados. Pero mientras miraba a esta joven, recordé algo que había olvidado con los años de rutina ministerial. A veces Dios no nos llama a hacer lo razonable. A veces nos llama simplemente a hacer lo correcto. Porque creo que Dios te puso en mi camino esta noche, le dije. Y creo que me puso a mí en el tuyo. Valeria se quedó callada por un largo momento. Mi abuela solía decir algo así, murmuró finalmente. Decía que Dios nunca llega temprano ni tarde, sino justo a tiempo. Tu abuela era una mujer sabia. Pero pastor, incluso si usted quiere ayudarme, ¿qué puede hacer? Yo necesito un lugar donde vivir, trabajo, una forma de terminar mis estudios. Necesito preparar todo para cuando nazca el bebé. Es demasiado para una persona. Tenía razón. Era demasiado para una persona. Pero no era demasiado para Dios. Valeria, ¿puedo preguntarte algo? Ella asintió. ¿Todavía crees en Dios? La pregunta la tomó por sorpresa. Se quedó pensando por varios minutos. No sé, admitió finalmente. Quiero creer. Pero si Dios me ama, ¿por qué permite que esté pasando por esto? ¿Por qué no evitó que cometiera este error? ¿Por qué no cambió el corazón de mis padres? Eran preguntas que yo mismo me había hecho muchas veces a lo largo de los años. Como pastor, se suponía que debía tener todas las respuestas, pero la verdad era que algunas preguntas no tenían respuestas fáciles. No sé por qué Dios permite que pasen ciertas cosas, le dije honestamente. Pero sí sé que Él puede usar incluso las situaciones más difíciles para algo bueno. ¿Cómo puede salir algo bueno de esto? No lo sé todavía. Pero estoy dispuesto a averiguarlo contigo. Me levanté de la banca y caminé hacia el altar. Valeria me siguió con la mirada, confundida. ¿Qué está haciendo? Algo que debería haber hecho desde el momento en que te vi bajo la lluvia. Me arrodillé frente al altar y cerré los ojos. Señor, comencé en voz alta, aquí estoy yo, un pastor que no tiene todas las respuestas, con una joven que necesita más ayuda de la que yo puedo dar. No sé cómo solucionar su situación, pero sé que tú sí sabes. Escuché los pasos de Valeria acercándose,
pero mantuve los ojos cerrados. Ella necesita un hogar, necesita trabajo, necesita terminar sus estudios. Su bebé va a necesitar cuidados médicos, ropa, alimento. Necesita una familia que la ame incondicionalmente. Mi voz se quebró un poco. Señor, yo no soy rico. No tengo conexiones importantes. No soy más que un pastor de una iglesia pequeña. Pero creo que tú pusiste a Valeria en mi camino por una razón. Sentí una mano pequeña tocar mi hombro. Abrí los ojos y vi que Valeria se había arrodillado a mi lado. Si realmente tienes un plan para mi vida, susurró, mirando hacia el crucifijo, por favor muéstramelo. Tengo miedo, pero estoy dispuesta a confiar. En ese momento, algo cambió en el ambiente de la iglesia. No podría explicarlo con palabras, pero ambos lo sentimos. Era como si una presencia invisible hubiera llenado el espacio, como si realmente hubiera alguien más con nosotros. Señor, continué, no te pido un milagro espectacular. Solo te pido que abras las puertas que necesitas abrir, que toques los corazones que necesitas tocar, que proveas lo que Valeria y su bebé necesitan. Valeria comenzó a llorar de nuevo, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de algo que se parecía a la esperanza. No sé cómo vas a hacerlo, dije, pero confío en que lo harás. Y mientras tanto, ayúdame a hacer las manos y los pies que necesitas para cuidar de ella. Permanecimos en silencio por varios minutos, simplemente sintiendo la paz que había descendido sobre nosotros. Cuando finalmente abrimos los ojos, Valeria me miró con una expresión diferente. ¿De verdad cree que Dios escuchó esa oración? Estoy seguro de ello. ¿Cómo puede estar tan seguro? Sonreí. Porque hace una hora no nos conocíamos, y ahora estamos aquí, orando juntos. Si eso no es Dios obrando, no sé qué es. Valeria sonrió por primera vez desde que la había encontrado bajo la lluvia. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, dije, levantándome del suelo, te voy a llevar a casa de mi esposa y mía. Ella va a prepararte una cena caliente y una cama seca. Mañana empezaremos a buscar soluciones más permanentes. Pero pastor, no puedo imponerles. No es una imposición, Valeria. Es una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Una oportunidad de ver cómo Dios responde a la oración. Mientras apagaba las luces de la iglesia y nos preparábamos para salir, no tenía idea de que esa oración que acabábamos de hacer estaba a punto de ser respondida de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Lo único que sabía era que algo había comenzado esa noche. Algo que iba más allá de mis capacidades, más allá de mis recursos, más allá de mi comprensión. Algo que solo Dios podía hacer. Esa noche, mientras Valeria dormía en el cuarto de huéspedes de nuestra casa, mi esposa Carmen y yo nos quedamos despiertos hablando en la cocina. Carmen había recibido a Valeria con los brazos abiertos, como si fuera su propia hija, pero yo podía ver la preocupación en sus ojos. Roberto, me dijo en voz baja, mi corazón está con esa muchacha, pero tenemos que ser realistas. ¿Cómo vamos a ayudarla a largo plazo? Nuestros ahorros apenas nos alcanzan para nosotros. Tenía razón. Con mi salario de pastor podíamos cubrir gastos básicos por unos días, tal vez semanas, pero Valeria necesitaba mucho más que eso. Lo sé, amor. Pero no podía dejarla en la calle. Algo en mi corazón me dice que esto es más grande que nosotros. Carmen tomó mi mano. Yo siento lo mismo. Solo espero que no estemos siendo irresponsables. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le expliqué a Valeria nuestra situación con honestidad total. Puedes quedarte con nosotros el tiempo que necesites, le dije, pero tengo que ser franco contigo. No tenemos mucho dinero. Vamos a tener que ser creativos para encontrar soluciones. Valeria asintió con comprensión. Pastor, ya ha hecho más por mí que cualquier otra persona. No esperaré aquí de brazos cruzados. Quiero ayudar en lo que pueda. Perfecto. Hoy vamos a hacer algunas llamadas, visitar algunos lugares. Vamos a tocar todas las puertas que podamos. Lo que no sabía era que mientras nosotros planeábamos tocar puertas, Dios ya había empezado a abrir algunas. Esa misma mañana, mientras caminaba hacia la iglesia, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Pastor Mendoza, preguntó una voz masculina educada. Sí, soy yo. Mi nombre es Eduardo Castellanos. Me preguntaba si podríamos reunirnos hoy. Tengo algo importante que discutir con usted. El nombre me sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. ¿Podría decirme de qué se trata? Prefiero hablar en persona, si no le molesta. ¿Estaría libre esta tarde? Algo en su tono me intrigó. Acordamos vernos en mi oficina a las 3 de la tarde. Cuando llegó,
Inmediatamente reconocí quién era. Eduardo Castellanos era uno de los empresarios más exitosos de la ciudad. Su rostro aparecía regularmente en los periódicos y revistas de negocios. Tenía cerca de 50 años, vestía un traje impecable y llevaba consigo una presencia que comandaba respeto. Pastor Mendoza, dijo estrechando mi mano firmemente, gracias por recibirme. Es un honor, señor Castellanos. ¿En qué puedo ayudarlo? Se sentó frente a mi escritorio y me estudió por un momento antes de hablar. Anoche no pude dormir, comenzó. Algo extraño me pasó y necesito entenderlo. Lo miré con curiosidad. Verá, pastor, yo no soy un hombre religioso. No vengo a la iglesia, no oro, no leo la Biblia. Manejo mis negocios con ética, pero mi relación con Dios es complicada. Asentí sin juzgar. Pero anoche, continuó, algo me despertó alrededor de las 2 de la mañana. No fue un ruido, no fue una pesadilla. Fue más bien como si alguien me hubiera llamado por mi nombre. Se quedó callado por un momento, como si estuviera reviviendo la experiencia. Me levanté y fui a la ventana de mi habitación. Desde ahí se puede ver esta iglesia a la distancia. Y por alguna razón que no puedo explicar, sentí que necesitaba venir aquí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué hora era cuando sintió eso? Como le dije, alrededor de las 2 de la mañana. Era exactamente la hora en que Valeria y yo habíamos estado orando. Señor Castellanos, ¿puedo preguntarle por qué decidió llamarme? Porque no podía sacármelo de la cabeza. Durante todo el día he sentido que necesito hacer algo, pero no sé qué. Y cuando preguntamos por el pastor de esta iglesia, su nombre apareció varias veces como alguien que realmente ayuda a la gente. Se inclinó hacia adelante. Pastor, sé que esto va a sonar extraño, pero siento que Dios me está pidiendo que haga algo. Y eso es muy raro en mí, porque como le dije, no soy hombre de fe. ¿Qué siente que debe hacer? No lo sé exactamente. Pero tengo recursos, tengo conexiones, tengo la capacidad de cambiar vidas. Y anoche sentí claramente que necesito usar todo eso para ayudar a alguien. ¿Conoce usted a alguien que necesite ayuda urgente? Por un momento me quedé sin palabras. No podía ser coincidencia. Señor Castellanos, dije finalmente, creo que Dios realmente lo envió aquí. Le conté la historia de Valeria, desde el momento en que la encontré bajo la lluvia hasta la oración que habíamos hecho la noche anterior. Eduardo me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se quedó callado por varios minutos. ¿Cuántos años tiene?, preguntó. 17. ¿Y está sola, sin familia? Completamente sola. Eduardo se puso de pie y caminó hacia la ventana. Pastor, yo también fui padre muy joven, dijo sin voltear. Tenía 18 cuando nació mi primera hija. Su madre tenía 17, exactamente la edad de esta muchacha. Se volvió hacia mí. La diferencia es que yo tuve el apoyo de mi familia, recursos para salir adelante. Pude estudiar, construir mi empresa, darle a mi hija todo lo que necesitaba. Sus ojos se humedecieron ligeramente. ¿Pero qué habría pasado si hubiera estado solo? ¿Qué habría pasado si nadie me hubiera tendido la mano? ¿Qué está pensando hacer? Quiero conocerla. Y si realmente es la persona que Dios puso en mi camino anoche, quiero ayudarla de verdad. ¿Qué significa, de verdad? Eduardo sonrió por primera vez desde que había llegado. Significa que quiero darle lo que necesita para cambiar su vida completamente. Un hogar, trabajo, educación, apoyo médico para ella y su bebé. Todo. No podía creer lo que estaba escuchando. Señor Castellanos, eso sería un milagro, completó. Sí, pastor. Y creo que eso es exactamente lo que anoche me pidieron que fuera parte de uno. Llamé a mi esposa para que trajera a Valeria a la iglesia. Mientras esperábamos, Eduardo me contó más sobre su vida, sobre cómo había construido su fortuna, pero también sobre el vacío espiritual que había sentido durante años. He logrado todo lo que quería materialmente, me dijo, pero nunca había sentido que tenía un propósito real. Hasta anoche. Cuando Valeria llegó, tímida y nerviosa, Eduardo se puso de pie respetuosamente. Mucho gusto, Valeria. Mi nombre es Eduardo. Ella lo miró con curiosidad, obviamente preguntándose quién era este hombre bien vestido y por qué estaba ahí. Valeria, dije, el señor Eduardo sintió anoche que Dios lo llamó a ayudar a alguien. Y creemos que esa persona eres tú. Valeria parpadeó confundida. Disculpe. Eduardo se acercó con cuidado, como si no quisiera asustarla. Valeria, sé que esto debe sonar muy extraño. Un desconocido que aparece de la nada ofreciendo ayuda.
Pero anoche, exactamente a la hora en que tú y el pastor estaban orando, yo desperté con la certeza absoluta de que necesitaba hacer algo por alguien. Valeria me miró buscando confirmación. Es verdad, le dije. Él no sabía nada de ti cuando llamó esta mañana. No entiendo, susurró Valeria. ¿Por qué querría ayudarme? Ni siquiera me conoce. Eduardo sonrió con ternura. Porque hace 30 años, alguien me tendió la mano cuando más lo necesitaba. Y toda mi vida he estado esperando la oportunidad de hacer lo mismo por otra persona. Se sentó frente a ella, poniéndose a su nivel. Valeria, quiero ofrecerte algo que tal vez te parezca imposible. Quiero darte un hogar, un trabajo, la oportunidad de terminar tus estudios y todo lo que necesites para tu bebé. Valeria se quedó completamente inmóvil, como si no hubiera procesado las palabras. No puede ser real, murmuró finalmente. Te aseguro que es muy real. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Valeria, pero esta vez eran lágrimas de incredulidad absoluta. Pero, ¿qué quiere a cambio? La pregunta me partió el corazón. Esta joven había sido tan traicionada, tan abandonada, que no podía concebir que alguien quisiera ayudarla sin segundas intenciones. No quiero nada a cambio, dijo Eduardo con voz suave. Solo quiero que tengas la oportunidad de ser la madre que quieres ser y la mujer que estás destinada a ser. Valeria me miró de nuevo. Pastor, ¿esto realmente está pasando? Sí, hija. Esto está pasando. Eduardo se puso de pie. Valeria, tengo una casa grande con habitaciones vacías. Tengo varias empresas donde puedes trabajar mientras estudias. Tengo conexiones en las mejores clínicas para que recibas la mejor atención prenatal. Su voz se llenó de emoción. Pero más que eso, tengo la convicción absoluta de que Dios me despertó anoche para cambiar tu vida. Y la mía también. El silencio que siguió estaba cargado de electricidad, como si el aire mismo estuviera vibrando con posibilidad. ¿De verdad haría todo eso?, preguntó Valeria con un hilo de voz. Lo haré, respondió Eduardo con firmeza. Con una sola condición. El corazón me dio un vuelco. Sabía que tenía que haber una trampa. ¿Cuál? Eduardo sonrió. Que me permita ser el abuelo que tu bebé va a necesitar. Esta vez fue Valeria quien se quedó sin palabras. Se cubrió la boca con las manos y comenzó a sollozar, pero no de tristeza, sino de alivio puro. Anoche, susurró entre lágrimas, anoche le pedí a Dios que me diera una familia. Y hoy Él me da 2. Nos miramos los tres, conscientes de que estábamos siendo testigos de algo que superaba toda lógica humana. ¿Cuándo pueden empezar?, preguntó Eduardo. ¿Empezar qué? Tu nueva vida. 6 meses después, me encontraba parado en la habitación de hospital más hermosa que había visto en mi vida, sosteniendo mis brazos a la pequeña Esperanza Valeria Castellanos. Sí, Castellanos. Eduardo había adoptado legalmente a Valeria como su hija, y ella había decidido darle su apellido a su bebé. Pastor, susurró Valeria desde la cama, radiante a pesar del cansancio del parto, mírela. Es perfecta. Tenía razón. La pequeña Esperanza era absolutamente perfecta. Pero lo más hermoso no era su rostro angelical, sino lo que representaba, la prueba viviente de que Dios sigue haciendo milagros. Eduardo estaba junto a la ventana, hablando por teléfono con alguien sobre los preparativos para cuando llevaran al bebé a casa. En estos meses se había transformado en el padre que Valeria nunca tuvo y el abuelo más amoroso que cualquier niño podría desear. ¿Sabe qué es lo más increíble de todo esto?, me preguntó Valeria. ¿Qué? Que esa noche, cuando estaba bajo la lluvia, pensé que mi vida había terminado. Y resulta que apenas estaba comenzando. Le devolví el bebé y me senté en la silla junto a su cama. Cuéntame cómo ha sido estos meses. Valeria sonrió con una felicidad que irradiaba desde dentro. Ha sido como vivir un sueño, pastor. Eduardo me inscribió en un programa para terminar el bachillerato desde casa. Tengo una tutora que viene 3 veces por semana. Ya casi termino. ¿Y el trabajo? Trabajo medio tiempo en su oficina principal, ayudando con tareas administrativas. Pero lo mejor es que me está enseñando sobre los negocios. Dice que quiere que aprenda todo para que algún día pueda manejar mis propios proyectos. Eduardo se acercó después de terminar su llamada. ¿De qué hablan? Valeria me estaba contando sobre sus estudios y trabajo. Ah, pero no le ha contado lo más importante, dijo Eduardo con una sonrisa misteriosa. ¿Qué cosa? Valeria se sonrojó. Eduardo me está ayudando a crear una fundación. ¿Una fundación? Para ayudar a jóvenes madres solteras, explicó Eduardo. Valeria tendrá experiencia propia y yo tengo los recursos.
Queremos que ninguna muchacha tenga que pasar por lo que ella pasó. Me quedé sin palabras por un momento. Eso es extraordinario. Es su idea, dijo Eduardo señalando a Valeria. Desde el primer día me dijo que quería encontrar la manera de ayudar a otras chicas en su situación. Porque yo sé lo que se siente, agregó Valeria. Sé lo que es estar sola, asustada, sin esperanza. Y si Dios me dio esta segunda oportunidad, quiero usarla para dársela a otras también. En ese momento entró una enfermera. Perdón la interrupción, pero hay unas personas afuera que dicen ser familia de Valeria. Valeria se tensó inmediatamente. ¿Familia? Sí, dijeron que son sus padres. El silencio en la habitación se volvió espeso. Eduardo y yo intercambiamos miradas preocupadas. ¿Quieres verlos?, preguntó Eduardo suavemente. Valeria miró a su bebé y luego nos miró a nosotros. ¿Vendrán conmigo? Por supuesto, respondimos al unísono. Minutos después, los padres de Valeria entraron tímidamente a la habitación. Su madre llevaba un ramo de flores y su padre tenía la cabeza baja, como si le diera vergüenza estar ahí. Valeria, susurró su madre con voz quebrada. Mamá. El encuentro fue tenso al principio. 6 meses de dolor y resentimiento no desaparecen fácilmente. Pero cuando la madre de Valeria vio a su nieta por primera vez, se desplomó en llanto. Es hermosa, sollozó. Es perfecta. Su padre se acercó lentamente. Valeria, dijo con voz ronca, venimos a pedirte perdón. Las palabras parecían salir con dificultad, como si hubiera estado ensayándolas por meses. Lo que hicimos estuvo mal. Muy mal. Tú eras nuestra hija y te fallamos cuando más nos necesitabas. Valeria escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No esperamos que nos perdones inmediatamente, continuó su padre. Solo queremos que sepas que hemos estado arrepentidos desde el día que te fuiste. Y que si nos das la oportunidad, queremos ser parte de la vida de nuestra nieta. La tensión en la habitación era palpable. Eduardo se acercó a Valeria y le tomó la mano en apoyo silencioso. Papá, dijo finalmente Valeria, me lastimaron mucho. Me abandonaron cuando más los necesitaba. Su padre asintió con lágrimas en los ojos. Lo sabemos, hija. Y vamos a vivir con esa culpa el resto de nuestras vidas. Pero, continuó Valeria, mirando a su bebé, también entiendo que todos cometemos errores. Y que el perdón no es solo para la persona que lo recibe, sino también para quien lo da. Se limpió las lágrimas. Los perdono. Y quiero que conozcan a su nieta. Pero las cosas no pueden volver a ser como antes. Tendrán que ganarse mi confianza de nuevo, paso a paso. Sus padres asintieron gratefully, aliviados de tener una segunda oportunidad. Lo que siguió fue un encuentro hermoso entre abuelos y nieta. Viendo a la pequeña familia reunirse, aunque con cicatrices todavía frescas, me recordó que los milagros no siempre son perfectos, pero siempre son esperanzadores. Esa tarde, cuando todos habían ido y Valeria descansaba con esperanza en sus brazos, me quedé solo con mis pensamientos. Hacía 6 meses, una joven embarazada había estado sola bajo la lluvia, sin esperanza, sin familia, sin futuro. Hoy, esa misma joven tenía una hija sana, una familia adoptiva que la amaba, una carrera prometedora, y hasta la reconciliación con sus padres biológicos. Pero lo más milagroso de todo no eran las circunstancias que habían cambiado. Era la transformación que había visto en los corazones de todas las personas involucradas. Valeria había pasado de la desesperación a la esperanza, de sentirse inútil a tener un propósito claro. Eduardo había encontrado el significado espiritual que había estado buscando toda su vida. Los padres de Valeria habían aprendido sobre el amor incondicional y el perdón. Y yo había recordado por qué me había convertido en pastor en primer lugar, para ser testigo de cómo Dios puede tomar las situaciones más rotas y crear belleza de ellas. Pastor, me dijo Valeria en voz baja, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cree usted que todo esto estaba planeado? ¿Que Dios sabía desde el principio cómo iba a terminar esta historia? Sonreí. No lo sé, Valeria. Pero sí sé que Dios puede tomar nuestros errores, nuestro dolor, nuestras circunstancias más difíciles, y usarlas para algo hermoso. Miré a la pequeña Esperanza durmiendo pacíficamente. Tu hija se llama Esperanza, y eso no es casualidad. Ella es la prueba de que nunca debemos perder la esperanza, sin importar lo oscura que se vea la situación. Valeria asintió. Pastor, ¿sabe qué es lo que más me emociona? ¿Qué? Que esto no es el final de la historia. Es apenas el comienzo. Esperanza va a crecer sabiendo que es amada, que es valiosa, que puede lograr cualquier cosa que se proponga.
y la fundación va a ayudar a muchas otras chicas a encontrar su propia esperanza. Tenía razón. Esta no era una historia con final feliz. Era una historia con un comienzo hermoso. Y mientras salía del hospital esa noche, bajo las mismas estrellas que habían brillado aquella noche lluviosa hace 6 meses, no pude evitar sonreír. Porque había aprendido algo que nunca olvidaría. A veces, los milagros no llegan como esperamos. A veces llegan disfrazados de lluvia fría, jóvenes desesperadas, y oraciones susurradas en la oscuridad. Pero cuando llegan, lo cambian todo.